Muy buen día, jóvenes. Soy el doctor Paul Eric y sean bienvenidos a un video más de urgencias médicas. El día de hoy vamos a platicar un poco acerca de las características y el abordaje del traumatismo torácico. El traumatismo torácico va a ser la causa del 20% de todas las muertes traumáticas, donde se reporta anualmente en países primermundistas como Estados Unidos un número de 140,000 muertes al año. Los accidentes automovilísticos van a ser la principal causa del traumatismo torácico y de ellos, en 45% de los que no tienen el cinturón de seguridad van a presentarlo. Si bien el traumatismo torácico es una causa muy importante de muerte, el 85% de todos ellos se va a solucionar de manera conservadora. Sin embargo, en 15% restante va a meritar de tratamiento sumamente delicado y con altas posibilidades de fracaso. Ahora, dentro de las causas, ya les había adelantado que los accidentes de tráfico por mucho serán los responsables del 40% de todos los traumatismos torácicos. Sin embargo, tampoco podemos ignorar que agresiones como lesiones contundentes o lesiones con armas de fuego o armas blancas también van a ser una causa de ello. Caídas principalmente mayores de 3 metros y también los accidentes laborales. El traumatismo torácico lo podemos clasificar en base al mecanismo, a la gravedad y a la letalidad del mismo. A través de su mecanismo vamos a tener al contuso, que ocurre cuando su propio nombre nos sugiere, no hay una solución de continuidad, sino es meramente el impacto que llega a generar daño traumático en el interior de las estructuras torácicas. Mientras que el mecanismo de lesión penetrante será aquel donde sí existirá diversos grados de perforación. La perforación puede ser por proyectiles de arma de fuego, por armas blancas o bien por otro. Dentro de otro incluimos todo tipo de cosas que el paciente durante un accidente llega a perforar su tórax. Puede ser desde pedazos de vidrio, pedazos de metal, la propia carga que llevaba el paciente, etcétera. Ahora, en base a la gravedad del traumatismo torácico, lo podemos clasificar como lesiones leves y lesiones graves. Dentro de las lesiones que son leves, vamos a tener aquí que estas no ameritan de un tratamiento especializado. La gran mayoría de estas lesiones van a manejarse de forma conservadora y afortunadamente serán las más frecuentes en los pacientes que presenten este tipo de condición. Van a dividirse en aquellas que son contusiones y las fracturas. Y de ambas podemos tener contusión tanto de las costillas o bien de hueso esternón, así como también fracturas de las mismas, de las costillas y del esternón. Cabe mencionar que acá en fractura estamos hablando de fracturas costales simples, o sea, es decir, hay únicamente un trazo de fractura en una sola costilla, de un solo lado. Ahora, vamos a tener las lesiones que son graves. Las lesiones graves van a ameritar tratamiento especializado y se van a encontrar asociadas a inestabilidad respiratoria, así como hemodinámica. Vamos a tener en tórax inestable o en tórax en vedette, las fracturas que se asocian a lesiones pulmonares, en hemotórax, en neumotórax, ya sea a tensión o abierto, contusión del miocardio, contusión pulmonar, aunque acá no está puesto, pero contusión pulmonar también, lesiones de la vía aérea y, por supuesto, que lesiones vasculares. Ahora, en base a las lesiones graves, estas lesiones que les acabo de enumerar, a su vez las podemos acomodar en aquellas que amenazan la vida y aquellas que son potencialmente letales. ¿Cuál es la diferencia? Que las que amenazan la vida todavía alcanzan a llegar al hospital y las que son potencialmente letales prácticamente es muy poco o nada lo que podemos ofrecerle al paciente cuando llega a hospitalización y la gran mayoría de los pacientes que sufran alguna de esas lesiones morirán en el lugar del siniestro. Ahora, de las lesiones que amenazan la vida, vamos a tener, por supuesto que sí, la obstrucción de la vía aérea, que ya fue abordada múltiples veces en videos anteriores, el neumotórax a tensión, el neumotórax abierto, taponamiento cardíaco y el tórax inestable, que no está acá, pero sí pertenece a esta categoría. Ahora bien,
De las lesiones que son potencialmente letales, vamos a tener contusión pulmonar grave, la contusión cardíaca, principalmente contusión miocárdica, y las rupturas de aorta, traumática de diafragma, traqueobronquial y esofágica. La patogenia del traumatismo torácico va a residir en que la lesión de las estructuras van a afectar el proceso ventilatorio y esto a su vez condicionará una hipoxia acompañado de hipercapnia. La hipoxia se va a manifestar como la disminución de la concentración de oxígeno y esto lo podemos verificar nuevamente usando nuestro fiel compañero de urgencias, el oxímetro de pulso. La hipercapnia es secundario a la mismo defecto de la ventilación. Si el paciente no está metiendo suficiente oxígeno, tampoco va a estar expulsando suficiente dióxido de carbono y por lo tanto este gas se empezará a acumular dentro de la sangre. Y en un intento por querer eliminar el dióxido de carbono que se estará acumulando, nuestros pacientes van a empezar a tener acidosis respiratoria. ¿Sale? Ahora, la evaluación inicial que nosotros haremos en los pacientes va a consistir en anamnesis, la exploración física y los estudios de laboratorio de gabinete. De los estudios de la anamnesis, bueno, la anamnesis más bien el estudio, la anamnesis la vamos a hacer enfocada al traumatismo. Le vamos a preguntar a nuestro paciente si tiene dolor torácico, aunque es muy importante mencionar que la intensidad del dolor no se correlaciona con la gravedad de la lesión. Podemos tener lesiones muy graves, letales, que pueden no causar dolor, como también podemos tener algunas de las lesiones leves, como por ejemplo una fractura costal, que sí nos puede estar causando mucho dolor. Así que no nos confiemos de este aspecto. La dificultad para respirar, la sensación subjetiva de la falta de aire, que es la disnea, nos puede llegar a ser secundaria al mismo dolor del paciente. Un paciente que tiene mucho dolor es muy frecuente que tenga también una sensación de una respiración insatisfactoria. Sin embargo, si esta disnea se acompaña de datos de desaturación o de cianosis, entonces nosotros ya podemos sospechar que se trata de una situación grave. Ahora, los pacientes pueden llegar a tener hemoptisis, que es la expulsión de sangre proveniente de las vías respiratorias. Cuando existe hemoptisis en un paciente que ha recibido un traumatismo, este es un dato de alerta de gravedad. Así que inmediatamente el paciente deberá de ser sometido a toda una batería de estudios para poder descartar que no tenga alguna lesión que amenace o su vida de manera potencial. Es importante que también le preguntemos al paciente si era portador de patologías pulmonares previas como asma o enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ya que, como hemos mencionado en temas anteriores, esto puede condicionar que a lo mejor una lesión que no se iba a complicar en un paciente sano, en un paciente que tiene EPOC, sí pudiera llegar a manifestar cierto grado de complicación. Y también uso de medicamentos, principalmente uso de anticoagulantes y de antiagregantes plaquetarios. Aspirina, clopidogrel, warfarina, heparina, son fármacos que nosotros debemos de preguntar ya que incrementan el riesgo de sangrado. Y por lo tanto, a lo mejor una contusión que iba a ser simple, una contusión costal, ahora puede llegar a evolucionar en una contusión pulmonar con hemorragia y esto puede causar un hemotórax, y pueden llegar a suceder muchísimas más complicaciones si hay hemorragias activas. Ahora, respecto a la exploración física, siempre debemos de desnudar el tórax de nuestro paciente para poder estar completamente seguros que no hay nada. Lo que vamos a buscar, primero que nada, será soluciones de continuidad, que no existan heridas penetrantes a lo largo del tórax. Hay que evaluar el esfuerzo ventilatorio, hay que checar la frecuencia respiratoria, ver el uso de la musculatura accesoria que se puede traducir en datos objetivos de dificultad respiratoria, ya sea en la hora de la expiración donde haya movilidad en los músculos abdominales o en inspiración donde van a estar actuando principalmente en los intercostales. Ahora, es importante también que nosotros chequemos si el paciente no desarrolla ortopnea, es decir, un paciente que va a tener dificultad para respirar cuando lo colocamos en una posición en decúbito. E inmediatamente al acostarnos en la camilla, el paciente se va a estar ahogando y se va a tener que sentar. Esto nos puede ser un dato de que pudiera llegar a haber alguna lesión pulmonar.
Cianosis, si bien es cierto que es una manifestación tardía de una falta de oxígeno, tampoco debemos de dejarla pasar por alto si la llegamos a encontrar en un paciente, lo que nos estaría indicando una hipoxemia severa y prolongada. Ahora, también podemos llegar a encontrar pacientes con ingurgitación yugular que va a verse como un aumento del diámetro de lo que va a ser la vena carótida externa. En la ingurgitación yugular es muy frecuente verla acompañada de neumotórax a tensión. Ahora, otra cosa que nosotros debemos de tener mucho cuidado de revisar son las crepitaciones, tanto óseas como las que podemos percibir por debajo de la piel. Las crepitaciones óseas pueden ser dato de fracturas costales o esternales. En cambio, las crepitaciones subcutáneas que se van a percibir como que si el paciente tuviera papel burbuja por debajo de la piel, va a ser esto un dato de enfisema subcutáneo. Y el enfisema subcutáneo a su vez nos va a traducir que hay una fuga de aire. En este caso, como estamos hablando de tórax, va a deberse a una perforación del pulmón que puede estar condicionada por un neumotórax o bien por un neumomediastino. Ambas situaciones graves que van a requerir intervención inmediata. Ahora, ¿qué estudios de laboratorio y de gabinete le vamos a pedir a nuestro paciente? ¿Y a quiénes? De entrada, si el paciente tuvo un traumatismo leve, no tiene dificultad respiratoria, la auscultación está normal y nosotros ya lo revisamos y no encontramos ningún dato de los anteriormente mencionados, nuestro paciente no precisa ningún otro estudio más que observación. Sin embargo, si nosotros llegamos a tener alguna situación que nos pudiera encender un foco de alerta y de sospechar que a lo mejor nuestro paciente pudiera tener otra cosa, entonces los estudios que nosotros deberemos de hacer principalmente son esos tres primeros. Una TN de tórax acompañada de una lateral del mismo, un electrocardiograma y tomar una gasometría. La TN de tórax nos va a permitir valorar pues todo lo que será tanto el marco óseo como los tejidos y vísceras intratorácicas, perdón, principalmente corazón y pulmones, para que nosotros podamos evaluar la existencia de algún signo radiológico que nos sugiera la presencia de neumotórax, neumomediastino, hemotórax o alguna lesión del pulmón. El electrocardiograma nos va a ayudar para poder verificar que el miocardio se encuentra trabajando adecuadamente y no que alguna contusión haya sido tan intensa que haya llegado a la pared cardíaca causando contusión miocárdica, lo que se podrá manifestar como alteraciones del electrocardiograma. O bien que nuestro paciente tuviera, por ejemplo, un taponamiento cardíaco y también de esta manera nosotros podríamos sospechar ciertos datos clínicos. Ahora, si nosotros encontramos un electrocardiograma alterado, es prudente, y si están a mano, solicitar un ecocardiograma que nos puede llegar a confirmar o incluso detectar algunas otras anomalías que nosotros no teníamos en mente a la hora de tomar el electro. La gasometría nos va a ayudar para poder confirmar los datos de la dificultad respiratoria y determinar si el paciente verdaderamente está oxigenando y además poder evaluar su estado tanto de respiratorio como también metabólico para ver si ya ha tenido una repercusión a nivel de dinámica de gases derivado de este traumatismo. Ahora, podemos solicitar también tomografía axial computarizada de tórax. Sin embargo, para solicitarla se recomienda las siguientes indicaciones. Que se trate de un paciente que tenga fractura de la primera o de la segunda costilla, dada la cercanía de los vasos sanguíneos que hay ahí, fracturas de escápula, datos radiológicos de ensanchamiento mediastínico y también datos radiológicos de condensaciones pulmonares extensas. Ahora, el resto ya va en tratamiento que le vamos a dar a los pacientes con traumatismo torácico, va a ir enfocado a las causas del mismo. A lo largo de los siguientes videos
Vamos a ver patologías como neumotórax a tensión, en abierto, entaponamiento cardíaco y algunas otras cuantas que nos van a ayudar a darnos una idea más o menos del tratamiento y de las situaciones patológicas que están ocurriendo en estos pacientes. Y bueno, jóvenes, de esta manera llegamos al final de este video. Espero que les haya gustado, que me hayan entendido y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima.